El doctor Jorge Gil es contador público autorizado y especialista en administración financiera, profesor y consultor en universidades de América Latina, director del Consejo Emisor de Normas de Argentina, miembro de comisiones de adopción de NIF, presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información, miembro o exmiembro de organismos de la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros, conferencista y panelista, consultor en Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Gobierno de Colombia, empresas, universidades y reguladores, autor de libros y trabajos técnicos. Le damos el paso al doctor Gil, le damos la bienvenida. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? En primer lugar, acompaño a todos los habitantes de Colombia con la situación que están viviendo. Ojalá que pronto se resuelva. Todos los países lo estamos pasando de alguna forma. El tema es lograr la concordia y lograr los cambios que de alguna manera requieren todos los nuevos tiempos, ¿no? Ojalá que pronto Colombia no tenga nada más que un recuerdo de estos momentos y que avancen como han venido hasta ahora desde siempre. Muchas gracias también al Ministerio por la invitación. Ya lo hemos acompañado al Ministerio en otros momentos respecto de temas parecidos, igual que a las superintendencias. Y el tema o los temas que nos han pedido para esta oportunidad tiene que ver con dos elementos recientes emitidos por el IASBI que tienen impacto en las distintas contabilidades que vamos a ir a llevar por delante o que ya estamos llevando en algunos casos, y que tiene que ver con el tratamiento de los arrendamientos, por un lado, y el tratamiento de ciertas incertidumbres en el reconocimiento del impuesto a las ganancias a pagar o corriente y el mismo impuesto en materia diferida. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar con dos presentaciones? La primera, que es la que tenemos ahí, que tiene que ver con la parte relacionada con los arrendamientos. El enfoque es nuevo enfoque contable y efecto previsto en las empresas. O sea que de alguna manera esto no es solamente explicarles cómo es el tratamiento contable, que muchos de ustedes ya lo conocerán, sino usar ese tratamiento contable para ver qué impacto va a tener en la información financiera y cómo el analista de la información financiera tiene que tomar en cuenta esos impactos para no equivocarse si es que uno viene trabajando con un análisis anterior, lógicamente. ¿Qué es lo que es esta norma? Ustedes pueden ver que la norma plantea una aplicación a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del año 2019, que permite la aplicación anticipada y que ha derogado normas que ya veníamos trabajando hace tiempo, como es la NIC 17 y la IFRIC 4 como normas las más importantes que tenemos. ¿Por qué remarco la IFRIC 4 como norma importante? Porque es un tema bastante ausente en la contabilidad de las empresas colombianas en base a algunos trabajos que hemos hecho con las superintendencias en el sentido de identificar contratos de arrendamiento cuando no aparecen formalmente como un contrato de arrendamiento. Ese tema es un tema todavía pendiente en la cultura contable y empresaria de Colombia como de otros países también. Así que pongo énfasis en la IFRIC 4, que es determinación de si existe o no un arrendamiento dentro de un contrato que no es formalmente de arrendamiento. La norma tiene varios sectores. Me gustaría remarcar básicamente dónde tenemos mayores impactos. Como pueden ver, antecedentes, orientaciones, alcance y excepciones, identificación de un arrendamiento, aplicación de la IFRIC 4 básicamente, separación de los componentes, lo mismo. Y luego la contabilidad del arrendatario con el reconocimiento y medición, cómo hay que presentar el resultado de la contabilidad y qué revelación hay que presentar. Y la última parte que está a la derecha, venta y arrendamiento posterior, que es una herramienta financiera bastante utilizada y donde también hay ausencia
de consideración en general en América Latina para hacerlo bien, tanto en el marco de la NIC 17 como en el marco de esta norma que tenemos por delante. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Tratar de ver y de encontrar las diferencias entre lo que era la NIC 17, que se supone que estamos contabilizándola adecuadamente, y lo que es esta norma, que tiene cambios y cambios importantes que van a producir impacto en la forma de presentar los estados financieros. Si hacemos un resumen, podríamos plantear que el nuevo esquema de contabilización de los arrendamientos, partiendo de la izquierda que habla de la NIC 17 y de la derecha que habla de la NIF 16, está básicamente en la contabilidad del arrendatario, porque la contabilidad del arrendador, como pueden ver abajo cuando habla de abrir los arrendamientos en financieros y operativos, el tratamiento en cada uno de ellos, y en la NIF 16 que el tratamiento es igual, bueno, realmente es muy parecido, con algunas diferencias menores de aclaración. Entonces nuestro trabajo está en la contabilidad del arrendatario, y en esa contabilidad del arrendatario pensemos en todas las empresas que arriendan por cualquier razón distintos tipos de elementos, desde, por ejemplo, un inmueble de una sucursal de un banco, de una entidad financiera, hasta una determinada herramienta o un determinado equipo indispensable para hacer alguna prestación de salud. Bueno, todo ese tipo de arrendamientos a los cuales nos estamos refiriendo, si no estábamos transfiriendo sustancialmente los riesgos y beneficios entre el arrendador y el arrendatario, la NIC 17 decía que teníamos que contabilizarlo como un arrendamiento operativo. Y el arrendamiento operativo era simplemente reconocer, cuando era arrendamiento operativo, un ingreso desde el punto de vista del arrendador o un gasto desde el punto de vista del arrendatario. ¿Qué es lo que cambia en el enfoque de la NIF 16? Que todos los arrendamientos, llámense operativos o financieros, no importa cuáles fueren, en el viejo esquema, ahora se tratan de la misma manera. Hay un solo tipo de arrendamiento, es la contabilidad del arrendatario para todos los arrendamientos. Y el enfoque es que en esos arrendamientos y en el arrendatario, lo que se produce es una transferencia de un derecho de uso por un tiempo determinado. Esa transferencia de un derecho de uso genera, como pueden ver acá a la derecha, en la parte que dice NIF 16 y luego plantea la contabilidad, que debemos reconocer un activo por derecho de uso y una deuda por arrendamiento. Entonces, pensemos que ese tratamiento que se hace tanto en lo que era antes el arrendamiento operativo como era antes el arrendamiento financiero, va a producir un impacto muy fuerte en los casos que antes eran arrendamientos operativos, que ahora no se diferencian y se tratan como activos y pasivos. Concretamente, vamos a generar un activo por derecho de uso y una deuda por arrendamiento, cuando antes era solamente un ingreso en el arrendador y un gasto en el arrendatario. Y piensen, si nosotros antes reconocíamos a medida que íbamos devengando el arrendamiento, la prestación del servicio, un gasto en la contabilidad del arrendatario, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Primer paso, reconocer un activo y un pasivo, y luego ver qué vamos a hacer con ese activo y pasivo en el futuro para ver qué impacto tenemos en el estado de resultado. Entonces, ¿dónde está fuertemente la diferencia? Que en lo que antes llamábamos arrendamientos operativos y que claramente eran un gasto como tal, ahora son arrendamientos en general porque no hay distinción en financieros y operativos y todos van a generar un activo y un pasivo. Nuestro trabajo como empresas y como auditores de empresas o como asesores de empresas es poderle explicar, en este caso a la empresa, cuál es el tratamiento contable, qué debe hacerse después de esta primera registración y qué impacto vamos a tener sobre todo en el estado de resultados, en el estado de situación financiera y en el estado de flujo de efectivo. También vamos a ver de que va a haber un impacto en el total de resultados, con lo cual el estado de cambio en el patrimonio también va a tener un impacto a considerar. A los efectos de que podamos bajar un poquitito más este resumen que acabamos de plantear, el esquema general de esta norma plantea un modelo de contabilización de arrendatario único, ya lo expliqué. No debemos clasificar los arrendamientos, también lo expliqué, pero sí es importante mencionar, como pueden ver a la derecha,
que el arrendatario tiene en algún caso una opción de no aplicar la regla general de reconocer el activo y el pasivo. Estas opciones tienen que ver con los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos subyacentes de bajo valor. Por lo tanto, ya empezamos un poco a abrirnos un poco más y decimos, está bien, la contabilidad general del arrendatario va a ser activo contra pasivo, pero ojo que hay dos tipos de arrendamiento, que son los de corto plazo y los de activos de bajo valor, que el arrendatario tiene la opción de no ir por la regla general que implica activo y pasivo, sino ir por una regla especial, que es hacer lo mismo que hacíamos antes con los arrendamientos operativos. O sea, reconocer como gasto, igual que un arrendamiento operativo y con las características de un arrendamiento operativo, este tipo de contratos de arrendamiento que son de corto plazo y de activos de bajo valor. Entonces, cuando uno le presenta el escenario completo a la empresa, le tiene que decir, bueno, a partir de ahora los arrendatarios van a tener una contabilidad general, donde en lugar de ser un gasto lo que vamos a imputar un activo y un pasivo, pero tienen opciones que plantean excepciones cuando estamos frente a contratos de arrendamiento de corto plazo y también de activos de bajo valor. La otra particularidad que después vamos a ver es cómo se elige esta opción, porque si hablamos de una opción, la empresa puede hacer una cosa o hacer la otra, si es que es por contrato, si es por clase de arrendamiento, de tipo de activo involucrado en el arrendamiento, pero bueno, esta es la idea general. Como consecuencia de esta definición de un modelo general de contabilidad del arrendamiento en la contabilidad del arrendatario, nos implica a nosotros definir qué es lo que compone el valor del activo y qué es lo que compone el valor del pasivo. Acá, a mi criterio erróneamente, la norma comienza por una secuencia lógica, que es definir primero qué compone el activo y luego definir qué compone el pasivo, cuando en realidad debería empezar al revés, definir primero qué es el pasivo y después el activo, porque el activo tiene como componente principal al pasivo. Entonces yo no podría contabilizar el activo si no analizo primero qué es lo que me dicen respecto del pasivo. Lo lógico hubiera sido plantearlo al revés, pero bueno, la secuencia que el IASB planteó fue esta, primero el activo, después el pasivo. También se ha planteado la necesidad de informar amplia revelación respecto de los contratos de arrendamientos, tanto en la contabilidad del arrendatario como en la del arrendador, porque estas eran las críticas que habitualmente hacían los analistas para fomentar las inversiones en determinadas empresas, planteando de que no había una información suficiente, a pesar de que lo pedía la NIC 17 en su momento, respecto a los flujos de fondos que generan los arrendamientos. Entonces acá se ha puesto mucho énfasis en plantear esa información, pero nos encontramos de nuevo, como lo vamos a ver a través de un trabajo de investigación que hicimos en Argentina, que las empresas olvidan este tipo de exigencia y terminan revelando no más del 10% de lo que tendrían que revelar. Y eso para el analista es bastante complejo porque tiene de alguna manera que inventar datos que no tiene. En base a esto, y para que no sea solo un trabajo mío, les planteo para que ustedes me vayan ayudando un ejercicio que dice verdadero o falso ante una afirmación. La primera afirmación, y ustedes me contestan si es verdadero o falso, dice así: el arrendatario debe aplicar el principio básico de contabilidad a todos los arrendamientos que están en el alcance de esta norma. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque tiene opciones para aplicar para ciertos arrendamientos, no el principio general, sino un esquema simplificado, que son los de corto plazo y los de activos de bajo valor. La segunda afirmación dice: el arrendatario tiene la opción de no aplicar el principio básico para los activos, para los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. ¿Es opción? ¿Es obligación? ¿Qué dijimos? Que era opción. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. La excepción implica reconocerlo como un activo, como un arrendamiento operativo de la anterior NIC 17. Algunos dijeron falso, otros verdadero, a ver. Si no aplico el modelo general y me voy a corto plazo o arrendamientos de activos de bajo valor, dijimos, en lugar de reconocer activos y pasivos, se tomaba como si fuera, en el esquema de la contabilidad de la NIC 17,
un arrendamiento operativo, con lo cual la excepción implica reconocer como un arrendamiento operativo, no porque esté dicho así, pero sí por la manera de contabilizarlo, que es realmente enviar a gastos los distintos devengamientos que se vayan produciendo del contrato. La otra pregunta es: la opción se hace por cada contrato, y la de más abajo plantea que los arrendamientos de corto plazo, la opción se realiza por clase de activo. Yo sobre esto no les dije nada, les dije que había dos formas para optar, así que lo dejo como tarea para ustedes. A ver, revisen la NIF 16, a ver cómo hago la opción. Si la opción para los arrendamientos de corto plazo los puedo hacer contrato por contrato o por clase de activos, y si los arrendamientos de activos de bajo valor los puedo y los tengo que hacer por contrato o por clase de activo o por otra forma. Entonces, estos dos puntos les quedarían para trabajar a ustedes. Acá hay un tema que tiene que ver con la vieja IFRIC 4, que es la manera en que uno identifica un arrendamiento, y esto es un tema práctico, más allá de todo el esquema que van a poder verlo después en su presentación. La respuesta que termina dando esto es: yo estoy frente a un contrato que parece de arrendamiento y eso no es un arrendamiento, o estoy frente a un contrato que no parece de arrendamiento y eso no es de arrendamiento. Entonces, todos los pasos que yo tengo que dar es el primer paso que tengo que hacer antes de empezar a aplicar la norma. Y por eso la norma nos dice: identifique si hay o no hay un arrendamiento. Algunos ejemplos. Supongamos que yo estoy en una empresa prestadora de servicios de salud y presta un servicio determinado a un cliente determinado, por ejemplo, otra prestadora de salud, para lo cual se plantea todo como que es un servicio, etcétera, etcétera. Pero resulta que para hacer eso, yo le entrego a la otra empresa un determinado elemento, por ejemplo, supongamos un tomógrafo o algún elemento similar, para que la empresa complemente el servicio que está prestando y termine redondeando entre el servicio de la empresa principal, el tomógrafo y lo que ella pone, el servicio final que le presta a sus clientes, a sus enfermos. Entonces nos encontramos con que parece que yo le estoy prestando solo un servicio determinado, pero en realidad le estoy prestando ese servicio con un complemento que es la entrega del tomógrafo. Parece que no le estoy cobrando nada por ese tomógrafo que le he cedido para que lo use en un periodo determinado, pero en realidad ninguna empresa hace las cosas en forma gratuita. Entonces el planteo que se hace acá es que uno tiene que identificar si hay contratos que tienen, a veces incluidos, implícitos, metidos adentro, arrendamientos y otros elementos de no arrendamiento. Porque en definitiva lo que nos plantean es que cuando hay componentes de arrendamiento y de no arrendamiento, uno tiene que separar los componentes entre los dos grupos, y esa separación implica que si yo, por ejemplo, presto un arrendamiento y además presto una venta a través de ingresos de la NIF número 15, voy a trabajar la parte que tiene que ver con la venta, de acuerdo con la NIF número 15, y la parte que tiene que ver con arrendamiento, de acuerdo con la NIF 16. Entonces, primer paso fundamental para que ustedes asesoren adecuadamente al empresario es: analicemos todos los contratos que tenemos con nuestros clientes, como también de los proveedores con nosotros, para identificar todo aquel contrato que parezca o no parezca un arrendamiento, pero que tiene un componente de arrendamiento. Y entonces, frente a esto, la pregunta que uno se plantea es: ¿cómo separamos esos componentes de no arrendamiento y de arrendamiento? Acá tenemos otras pequeñas 2 o 3 afirmaciones que dice así: se evalúa si existe un arrendamiento considerando si el arrendatario tiene: A, el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo, y B, el derecho a decidir el uso del activo. La respuesta a esta pregunta la van a encontrar en el árbol de decisiones, donde justamente si uno cumple con estas dos condiciones, estamos frente a un contrato de arrendamiento, por más que esté disfrazado de alguna forma el contrato de otra manera. La segunda afirmación plantea que si yo tengo un contrato combinado con un componente de arrendamiento y un componente de no arrendamiento, debemos separar el componente de arrendamiento y el componente de no arrendamiento con alguna excepción. Y en la tercera afirmación se plantea: puede aplicarse una solución práctica
de no separar el componente de arrendamiento y no arrendamiento y tratarlo todo como un componente de no arrendamiento. Para contestar estas preguntas, volvemos un poco para atrás y en el punto anterior nos dice debemos registrarlo por separado, pero más abajo nos aclara que en forma práctica un arrendatario puede elegir por clase de activo no separar los componentes de no arrendamiento y registrar cada componente de arrendamiento y cualquier componente de no arrendamiento como si fuera un único componente de arrendamiento. Si miramos la pregunta nos planteaba abajo la solución práctica, pero nos afirmaba al revés, que yo podía hacer uso de la solución práctica de no separarlo, pero tratarlo como un componente de no arrendamiento. Y la respuesta sería es errónea, porque yo puedo tratarlo como un componente de arrendamiento. O sea que siempre que yo decida no separar los dos componentes, no puedo dejar de tratar el componente en su, digamos, el total de los componentes como si fueran de arrendamiento. Acá lo que dice es de no arrendamiento, por eso la respuesta sería falsa. La siguiente pregunta, como para que ustedes lo evalúen, es si yo tengo componentes de arrendamiento y de no arrendamiento, ¿cómo separo dentro de un mismo contrato el flujo de fondo que le cobro a mis clientes o el que le pago a mis proveedores para ver qué partes de arrendamiento y qué partes de no arrendamiento? ¿Qué les parece a ustedes que tendríamos que hacer? Yo tengo un contrato que dice le pago por dos elementos $100.000 y nada más. Y ahora estoy mirando la norma que dice no, como usted tiene un componente de arrendamiento y uno de no arrendamiento, separe lo que era la prestación del servicio en el ejemplo que yo le di y también el arrendamiento del tomógrafo, que no tienen precio dentro del contrato, sino que todo el contrato está por 100.000. ¿Cómo separamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por la? Alcanzo a escucharlo un poquitito, espero no haberlo interpretado mal. El planteo que tenemos acá será ver qué es lo que dice otra norma cuando habla de componentes que hay que separar. Y en esto tenemos una norma que habla de componentes que hay que separar. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuando teníamos varios componentes de un contrato y teníamos un precio único por todo el contrato y teníamos la obligación de separarlo por cada componente, que en la regla, en la traducción le llamábamos obligaciones de desempeño? ¿Qué norma era esa?